Fueron numerosos los seguidores y simpatizantes del Tercer Reich que lograron escapar a diferentes países, pero muchos de ellos fueron capturados por los cazadores de nazis. ¿Y sabes algo? Nunca he conocido a un nazi que sintiera remordimiento. Hoy examinaremos el caso más importante. Hablamos de Adolf Eichmann, un criminal que se escondió en Argentina. En diciembre de 1944, antes de que Adolf Eichmann pudiera completar la deportación de los judíos de Budapest, y unos días antes de que la capital húngara cayera ante el Ejército Rojo, regresó rápidamente a Alemania. Eichmann, poco después de ser detenido por los estadounidenses, fue atrapado bajo el nombre falso de Otto Eckmann. Después de huir del campo de detención estadounidense, en enero de 1946 se escondió en una granja durante unos meses para vivir en la zona de ocupación británica bajo la identidad prestada de Otto Henninger. Junto a muchos criminales nazis, en 1950 se le otorgó un certificado de indulgencia de la Iglesia Católica que le permitió navegar clandestinamente de Italia a Argentina bajo la falsa identidad de Ricardo Clement. Bajo este nombre falso, Eichmann trabajó en el taller de la compañía automovilística Mercedes-Benz. En 1952, su esposa e hijos se unieron a él. Pero ¿cómo encontraron a Adolf Eichmann? Verás, el importante papel de Eichmann como uno de los arquitectos de la solución final de los judíos de Europa. Desde principios de los años 50, proliferaron los rumores que afirmaban que estaba en Sudamérica, ya que los servicios de inteligencia de Alemania Occidental y Estados Unidos ya lo habían aprendido con certeza. Sin embargo, fue gracias a la determinación y la persistencia de varios individuos resueltos a exponer la verdadera identidad de Ricardo Clement que los agentes del Mossad iniciaron una cacería que finalizó con la captura de Eichmann el 11 de mayo de 1960. La hora de la captura. El equipo de arranque incluía a Rafi Eitan, Peter Malkin, Zvi Aharoni y Moshe Tabor. La operación se llevó a cabo bajo el mando del jefe del Mossad, Isser Harel, con el respaldo del primer ministro David Ben Gurion. Después de capturar a Eichmann cerca de su casa en la calle Garibaldi, en un suburbio de Buenos Aires, sus captores lo llevaron a un lugar oculto. Bajo interrogatorio, Eichmann admitió su verdadera identidad y firmó un documento dando su consentimiento para ser juzgado en Israel. 11 días después fue trasladado clandestinamente a Israel en un avión de la compañía israelí El Al. 2 días después de la llegada de Eichmann a Israel, el 23 de mayo de 1960, el primer ministro David Ben Gurion subió al podio de la Knesset para proclamar que Eichmann había sido capturado y estaba en Israel. La noticia sorprendió tanto en la opinión pública en Israel como en todo el mundo. Los meses posteriores al secuestro estuvieron marcados por un severo conflicto diplomático entre Israel y Argentina, y bueno es que el actuar de Israel no fue de lo más diplomático. Argentina se quejó ante la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la violación de su soberanía. En el curso del juicio, particularmente hacia su conclusión, la mayoría de las naciones y la opinión pública mundial reconocieron la justicia de la acción israelí y el derecho de Israel de llevar al villano ante la justicia. El día del juicio. La primera sesión del Tribunal de Distrito sobre el caso penal se celebró el 11 de abril de 1961 en la Sala Bet Ha'am de Jerusalén. El juicio finalizó el 15 de diciembre de 1961 con la lectura del veredicto, según el cual Adolf Eichmann fue declarado culpable en la mayoría de los cargos de la acusación, sentenciándolo a muerte. El comienzo del juicio estuvo precedido por largos meses de preparación exhaustiva. La policía israelí creó una unidad especial, la Oficina 6, con el fin de reunir los documentos pertinentes, seleccionando testigos y preparándolos para dar su testimonio, estableciendo la línea de enjuiciamiento y discutiendo diversos asuntos legales. Se seleccionaron 1.600 documentos, la mayoría de ellos firmados por el propio Eichmann. Asimismo, se preparó una lista de 108 testigos sobrevivientes, así como otra de testigos expertos, historiadores y académicos. Los testigos fueron convocados para exponer la historia completa y compleja del Holocausto. El relato de los crímenes de Eichmann fue entretejido en sus historias que surgieron de sus diversas funciones desempeñadas en las SS, como coordinador, organizador y director de la deportación de judíos a los guetos y los campos de la muerte. La acusación imputó a Eichmann 15 cargos, incluidos crímenes contra el pueblo judío y crímenes contra la humanidad.
La defensa no impugnó los hechos incluidos en la acusación, sino que optó por minimizar la responsabilidad de los acusados por los crímenes del régimen nazi contra los judíos. La defensa describió al acusado como un pequeño engranaje en el aparato estatal, sin influencia en la planificación y operación de la máquina de asesinato. Esta línea de defensa enfatizó la incapacidad jerárquica de Eichmann para desafiar las instrucciones de sus superiores, y el hecho de que fueran los jefes del régimen nazi, en lugar de Eichmann, quienes adoptaron las decisiones penales decisivas. Sin embargo, la Fiscalía logró, por medio de documentos y testimonios, demostrar que el acusado, a pesar de su rango relativamente bajo, era un personaje de influencia, iniciativa y motivación vigorosa y resuelta para deportar a los judíos del territorio del antiguo Reich a los guetos en el este, donde la mayoría fueron condenados a muerte. Los jueces señalaron la determinación de los acusados de continuar a toda costa la deportación de judíos húngaros a Auschwitz, especialmente hacia finales de 1944, al borde del colapso del Tercer Reich, incluso en oposición a las opiniones de sus superiores. El veredicto final. El panel de jueces del Tribunal de Distrito que consideró el caso Eichmann como tribunal de primera instancia estaba compuesto por Moshe Landau, presidente, el Dr. Benjamin Halevi y Yitzhak Rabe. El 13 de diciembre de 1961, el tribunal encontró a Eichmann culpable en la mayoría de los cargos de la acusación, y el 15 de aquel mismo mes, lo condenó a muerte. La defensa apeló a la Corte Suprema, que el 19 de mayo de 1962 ratificó el veredicto de la Corte Inferior. En un esfuerzo final, Eichmann hizo un pedido de clemencia al entonces presidente del Estado de Israel Yitzhak Ben-Zvi, pero el presidente rechazó dicha solicitud. Finalmente, en la prisión de Ramle durante la noche entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1962, Eichmann fue ejecutado en la horca. En sus últimos momentos, Eichmann expresó su inquebrantable amor y lealtad hacia Alemania y Argentina. Después de que su cuerpo fuese incinerado, sus cenizas fueron esparcidas en el mar fuera de las aguas territoriales israelíes. Durante todo el juicio, los procedimientos fueron retransmitidos en vivo y en directo por la Radio Nacional Koul Israel. Cientos de miles de israelíes, estuvieran donde estuvieran, ya sea en casa, en la calle, en el trabajo o en las escuelas, escucharon atentamente las transmisiones, en particular los testimonios de los sobrevivientes. Cientos de periodistas llegaron a Israel desde todas partes del mundo para cubrir el juicio, que atrajo la atención del público internacionalmente. Es bueno saber que muchos de aquellos criminales nazis recibieron su merecido, y si te interesa saber que también altos mandos fueron juzgados, todo está en este vídeo, así que te invito a mirarlo.